El vehículo ya casi no lo uso. La bicicleta te lleva a todas partes, te lleva a todas partes. Bienvenidos a Conversápolis, el podcast sobre sostenibilidad urbana y financiamiento climático del C40 Cities Finance Facility. Conversaciones entre expertos, tomadores de decisión y ciudadanos sobre el futuro de nuestras ciudades. Acompáñanos mientras exploramos cómo nuestras ciudades pueden ser más inclusivas y resilientes. Soy Carolina Hernández. En este capítulo hablaremos de los sistemas de bicicleta pública en Colombia. Para ayudarnos a conocer más sobre este tema, tenemos como conductora de este episodio a Viviana Tobón, abogada, magíster en políticas públicas y especialista en transportes terrestres y responsabilidad civil y del Estado. Como invitados a Mariel Figueroa. Ella es experta en sistemas de bicicleta pública y nos acompaña hoy desde Argentina. Y a Juan David Roldán, coordinador del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Transporte de Colombia. No olviden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube y ahora síguenos por Google Podcast. Bueno, y hoy tenemos unos invitados muy interesantes en nuestro capítulo con los que vamos a entrar a ese mundo de la bicicleta pública. Y vamos a hablar con ellos de su importancia en la agenda de movilidad de las ciudades latinoamericanas y especialmente las ciudades colombianas. Podríamos empezar diciendo que las bicicletas públicas, que hoy son más o menos comunes en varias de las ciudades latinoamericanas, mucho más comunes en las ciudades europeas y americanas, nacieron por allá en la década de los 60 en la siempre icónica y referente ciudad de Ámsterdam. Fueron una iniciativa ciudadana para visibilizar el uso de la bicicleta, para darle un lugar al ciclista en el espacio de la ciudad, y digamos que de alguna manera fueron los europeos los que fueron poniendo en el mapa un nuevo concepto de bicicleta pública y compartida conforme fueron pasando los años. Pero en realidad lo que conocemos hoy como los sistemas de bicicletas públicas o de uso compartido aparecieron en la escena con un rol protagónico en la primera década del siglo XXI, cuando empezamos a ver los dos casos más emblemáticos, que son el sistema de bicicleta pública de Barcelona, el famoso Bicing, y el sistema de bicicletas públicas de París, el sistema Velib, por muchos años uno de los más grandes e importantes de la Europa occidental. Los sistemas empiezan a volverse referentes, fundamentalmente porque Bicing y Velib entraron de una forma disruptiva a la dinámica de esas dos grandes ciudades. Fueron muy bien recibidos por los habitantes en general de la ciudad, y a raíz de eso empiezan a ser usados estos sistemas de bicicleta pública de una manera masiva y eso hace que empiecen a volverse virales. Los dirigentes, los líderes, los usuarios empiezan a ver eso tan curioso que es tener la posibilidad de usar una bicicleta pública para transportarse como modo de transporte integrado de alguna manera a la red de movilidad de la ciudad, y empiezan las ciudades un poco a antojarse de esa iniciativa tan interesante de los sistemas de bicicleta pública. Más adelante, los sistemas llegan a Latinoamérica por Ciudad de México, como llegan muchos de los grandes desarrollos de nuestro continente. Llegó el sistema de bicicleta pública Ecobici a la Ciudad de México, no con poca resistencia, con mucha incredulidad, podríamos decirlo, con algo de escepticismo por parte de activistas y de la comunidad en general. Se creía que no iban a funcionar porque era un invento europeo que por cuenta de la idiosincrasia latinoamericana pronto iba a fracasar. Pero de alguna manera lo que pasó en Ciudad de México nos demostró que Latinoamérica era un continente posible para la llegada de los sistemas y que también los ciudadanos latinoamericanos teníamos un gran potencial para entender el cuidado de lo público, entender el concepto del uso compartido, y teníamos la capacidad para cuidar esos sistemas, posiblemente hasta de una mejor manera que lo hacían los europeos. Entonces, a raíz de ese caso de Ecobici podríamos decir que a partir de eso, hace más o menos unos 12 o 13 años, los sistemas de bicicletas públicas empiezan a ser de alguna manera virales, son entre virales y no. Y decimos entre virales y no porque se han vuelto la aspiración de muchas ciudades, pero no muchas las tienen. No obstante, digamos que hoy hay discusiones en torno a los sistemas de la bicicleta pública. Yo diría que la primera es sobre su relevancia, sobre su utilidad, es decir, sobre si son útiles o no en el marco de una política de promoción del uso de la bicicleta. Al respecto, podríamos decir que salvo en las ciudades donde se han consolidado sistemas de bicicleta pública, como Ciudad de México, Buenos Aires, Rosario en Argentina, Medellín en Colombia, Guadalajara, México,
Y en esas ciudades donde han sido además muy bien recibidos por los usuarios y se han convertido en parte de la cotidianidad y la dinámica de movilidad de los ciudadanos y de los habitantes de las ciudades, podríamos decir que en términos generales pareciera que los sistemas de bicicleta pública todavía no alcanzan a tener el nivel de importancia y de protagonismo y relevancia que tienen otros aspectos muy comunes en la agenda de promoción del uso de la bicicleta, como es la cicloinfraestructura o la misma necesidad de transformación cultural. Y de eso queremos entonces hablar hoy. Entonces, yo sin más empezaría por preguntarle a nuestra experta Mariel, quien nos acompaña desde Argentina. Mari, ¿cuáles crees que son los obstáculos para que la sociedad en general, las ciudades en general y los tomadores de decisiones puedan visibilizar los beneficios de un sistema de bicicleta pública? Y por supuesto, ¿cuáles crees que son esos beneficios? Bueno, y antes que nada, quería agradecer mucho a CFF por la invitación y como siempre un placer compartir espacio con vos, Vivi, y conocer también y compartir con Juan David. Me parece súper interesante la pregunta que haces, pero ¿qué es lo que actualmente nos está impidiendo en muchos lugares de América Latina acceder a esos beneficios que traen los sistemas de bicicletas públicas? Me parece que es importante empezar mencionando algo obvio y evidente, que de por sí la bicicleta no es un vehículo de transporte público masivo, ¿no? Entonces, los sistemas de bicicletas públicas son un modo de transporte demasiado disruptivo para las ciudades actuales, porque si lo consideramos como un sistema de transporte, que lo son sistemas de transporte individual, ¿no? Pero a la vez, a diferencia de otros sistemas de transporte individual, estos se llevan a cabo a través de un modo activo y no a través de modos motorizados como cualquier otro sistema de transporte individual, como puede ser, por ejemplo, los taxis. Entonces, sí lo consideramos como un sistema disruptivo, pero a la vez tiene muchísimos e innumerables, enormes beneficios tiene estos sistemas, que a mí me gusta dividirlos entre aquellos beneficios que le son propios del sistema de bicicletas públicas y lo diferencian, y son beneficios que lo diferencian a otros sistemas de transporte, y aquellos que son los beneficios también propios de ser un sistema de transporte en la ciudad. Y si vamos con los primeros, los que podemos encontrar es que los sistemas de bicicletas públicas son realmente sistemas de muy bajo costo de implementación y de operación para los gobiernos locales si lo comparamos con cualquier otro sistema de transporte en la ciudad. Eso como comparación con cualquier otro sistema nuevo que querramos implementar. Pero si después vamos a los beneficios del sistema como tal, el sistema de transporte, bicicleta pública como tal, podemos encontrar también los que son beneficios para las ciudades y para toda la comunidad, y también aquellos beneficios, que esto sí es algo distintivo de los sistemas de bicicletas públicas, que son los beneficios particulares para quien va a utilizar ese servicio. Si empezamos con estos, los voy a mencionar rápido porque no son ni más ni menos que los beneficios de utilizar la bicicleta como modo de transporte, que son los relacionados con la salud, que pueden ayudar a contrarrestar los riesgos que están asociados al estilo de vida que llevamos hoy en día, que son vidas sedentarias, así que nos ayudan a mejorar la salud y mantenernos activos permanentemente. Y con los que respectan a los beneficios vistos desde un punto de vista de movilidad, nosotros sabemos que la bicicleta es una opción rápida y flexible para las distancias medias y cortas. Entonces, ¿qué nos trae como beneficio esto? Que nos amplía nuestra accesibilidad y nos trae un ahorro bastante significativo en tiempos de traslado. Y además, para hablar de los beneficios para las personas que lo utilizan, vemos los asociados a que puedan significar una reducción del presupuesto diario que le destinamos a la movilidad por el estar usando la bicicleta como modo de transporte, y esto que nos ayude a mejorar tanto nuestra economía personal como familiar. Traigo a colación algo que en otra discusión que organizó también CFF estuvo Juan David y comentó, ¿no? Los beneficios de que lo vimos ahora en la pandemia, de que la bicicleta como opción segura que permitió realmente reactivar la economía en toda esta coyuntura actual que estamos viviendo. Entonces, están relacionados con traer una nueva opción de traslado, esto significa un aumento de productividad económica desde ya en cualquiera de las ciudades, y también brindar opciones para que quienes utilizan actualmente los, modos motorizados puedan migrar hacia modos activos y de esta manera disminuir la congestión, disminuimos
los gases de efecto invernadero y mejoramos la calidad de aire en nuestras ciudades. Y por último, la movilidad, digamos, cómo mejoran la movilidad en las ciudades los sistemas de bicicletas públicas, con lo que conocemos siempre como safety in numbers, que es mientras más bicicletas haya en la vía pública, más visibles son los ciclistas y mejor seguridad vial tenemos para todas las personas que utilizan la bicicleta como modo de transporte. Y también aumentan las opciones de traslado en transporte público, porque pueden servir como alimentadores de los sistemas de transporte público. Pero lo que quiero decir para cerrar es que para relacionar estos beneficios y para cómo podemos hacer para poder verlos en las ciudades es planificando, implementando y operando a los sistemas como sistemas de transporte y no simplemente como un programa, una actividad puntual o una iniciativa de la gestión actual de los gobiernos locales. Al inicio del episodio, escucharon brevemente a Iván Otero. Él es usuario de Bicinú, el sistema de bicicleta público de Montería, quien ahora nos cuenta sobre su experiencia. Escuchémoslo. Todo se remonta a que yo estaba buscando una forma de hacer ejercicio, de cuidarme porque había tenido problemas de hiperlipidemia, triglicéridos altos y colesterol. Entonces el médico me había recomendado hacer ejercicios, sobre todo montar bicicleta o caminar. En eso un amigo que vive por acá me recomendó las bicicletas. Yo las había visto, pero pensaba que eran alquiladas. Y es fácil. Y mira, 3 o 4 meses bajé de 86 kilos hasta 79 u 80, pero bajé bastante. Esto es Conversápolis. Lo que dices es bastante interesante porque nos pone, yo creo que en uno de los puntos centrales de esta conversación y de los desafíos, que podríamos decir que los sistemas de bicicletas públicas traen como un doble peso en torno a su naturaleza, ¿no? Darle a la bicicleta un lugar en la movilidad de las ciudades es convencer a estas culturas ultramotorizadas que la bicicleta es una opción de transporte y puede tener un papel dentro del ecosistema de movilidad urbana y de la vida de nuestras ciudades. Pero tenemos también el desafío de convencer a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestros tomadores de decisiones e incluso al mundo de la bicicleta, que además la bicicleta pública es y debería ser, digamos, como un sistema de transporte masivo. Y lo más importante o la principal consecuencia que tiene esa concepción es que el sistema de bici pública sea planificado, sea gestionado como un sistema de transporte, como una solución de transporte. Y eso sin duda requerirá equipos técnicos especializados y capacitados, recursos para hacerlo, pero también sobre todo instrumentos de financiación para poderlos materializar. Entonces, en ese punto sería muy importante, Juan David, te doy la bienvenida a este podcast y quisiera preguntarte cómo están viendo ustedes desde el Gobierno Nacional estos sistemas de bici pública, cómo ven ese gran desafío de concebirlos como sistemas de transporte, por decirlo así, masivo o de sistema de transporte público. ¿Y cómo ven ustedes esos instrumentos, esa necesidad de financiación que tienen las ciudades desde el Gobierno Nacional para implementar este tipo de sistemas? Bueno, y gracias y gracias a Marel por todo lo que nos contó, que también estuvo bien interesante. Yo creo que el primer paso es dejar de entenderlos como un sistema aislado. Está el sistema de bicicletas públicas y está el sistema de transporte masivo, y empezar a verlos como ese eje complementario que todos idealizamos de que yo pueda moverme en el sistema de transporte público una serie de distancias de pronto más largas, que de pronto el tema del clima no me permiten o no son tan cómodas de hacer en bicicleta, y digamos que yo pueda jugarme la última milla ya entrando al sistema de bicicletas públicas y hacer como toda esa parte del viaje. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer y que estamos intentando entender desde el sector público y desde la nación es cómo logramos que estas dos ideas dejen de estar aisladas y se vuelvan un solo sistema, digamos, integrado de transporte, donde yo tenga todas estas opciones. Digamos que esa es una de las grandes cosas. Pero también lo decía Mariel con una cosa muy interesante, y es, para yo poder hacer ese convencimiento, lograr ese ejercicio, lo primero que tengo que lograr es montar a la gente en la bicicleta, es
generar una credibilidad de que los sistemas sí pueden hacer este trabajo, de que sí son cómodos, de que sí vale la pena hacer los viajes en bicicleta. Hay un ejemplo que me gusta mucho de un logro bien impresionante y es el caso de Montería, donde hay una cultura de bici tan fuerte. Ellos digamos que lograron cambiar esa cultura y decir, oiga, hay una cultura de bici. Entonces cuando uno ya tiene esa cultura de bici, uno puede jugársela con un sistema de bicicletas público que uno dice, oiga, es la movida lógica. Pero yo sí creo que hay un paso anterior y es lograr convencer a la ciudadanía de que el sistema vale la pena o de que la bicicleta como medio de transporte vale la pena para después sí estructurarlo como sistema de bicicletas públicas. Porque yo a veces pienso que si no logramos eso, no funciona. Digamos que para eso sí, el Ministerio de Transporte tiene un aprendizaje bien interesante. Creo que todos ustedes lo conocen o lo han oído en algún momento. Fueron los convenios de los sistemas de bicicletas compartidas que se hicieron en varios municipios del país. Básicamente fue un esfuerzo grandísimo que hizo el ministerio para poner una serie de bicicletas, para dar unos convenios, para dar un apoyo, porque buscábamos una promoción fuerte del uso de la bicicleta a través de un sistema. Y pues a veces nos estrellamos mucho con que de pronto no era tan fácil hacer ese cambio cultural. Entonces yo creo que ahí hay un primer gran problema antes de empezar a pensar en cómo lo financio desde la nación, cómo hago todos estos ejercicios, que sí lo estamos teniendo en cuenta y como digo, yo creo que el ejercicio que hemos visto y que más creemos que puede ser la posibilidad es lograr juntar esfuerzos entre los sistemas de transporte público masivos o estratégicos que ya hay en las principales ciudades y que otras se están estructurando, pero para ponerle también y que esté también como una parte fundamental del ejercicio el uso de la bicicleta o el sistema público de bicicletas. En ese sentido, pues desde el gobierno así lo hemos entendido y creo que ustedes me lo han oído en otros espacios, pero por eso estamos trabajando tan fuertemente en la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, que le apuntas a eso, le apuntas a generar un cambio real nacional de, diga, le creemos a la bicicleta, desde las diferentes entidades vamos con una serie de acciones, con un montón de cosas, pero esto se trata es de lograr generar esa fuerza y ese cambio cultural de la bicicleta realmente es una opción y no solo la bicicleta, de hecho, por eso la llamamos estrategia de movilidad activa, no solo la bicicleta, sino también el caminar, los patines, todo este tipo de cosas, pero es, oiga, moverse en otros modos, en modos activos, es una opción real, es una opción que tiene sentido y es una opción viable. Ya después de ahí, digamos que podemos empezar a ver cómo realmente hacemos este ejercicio de financiar, porque además yo me imagino, y acá esto sí es ideal, hablando yo como soñador, que uno pueda decir, oiga, la bicicleta es tan lógica que en lugar de financiar el sistema de transporte estratégico, pues para más venga, le financio un sistema de bicicletas públicas. Ese, por supuesto, creo que es un ideal que tiene que ser aterrizado y tendrá que ser más balanceado, pero lo primero definitivamente debe ser convencer a todos de que es la opción lógica. Que vos sabés que me pareció súper interesante lo que están diciendo los dos, porque creo que hay un puente entre lo que vos mencionaste al principio, antes de hacerle la consulta a Juan David, y mencionaste como que hay una, no lo dijiste textualmente, pero de alguna manera, al siempre haber visto históricamente a la bicicleta, al motor como sinónimo de progreso y tener estigmatizada la bicicleta, de alguna manera vos mencionaste inicialmente que los gobiernos locales les cuesta tomar la decisión de invertir lo que hay que invertir para instalar sistemas de bicicletas públicas y por eso mencionaste, derivaste la palabra para hablar sobre el financiamiento, ¿no? Y después me parece que Juan David de alguna manera también menciona o hace alusión de que es un factor cultural y que todavía tenemos que trabajar en la promoción o en la difusión de los beneficios de lo que significa moverse en bicicleta, porque una vez que uno lo conoce, va a poder migrar a utilizar la bicicleta, ¿no? Porque realmente es una de las mejores opciones para movernos en la ciudad. Pero yo creo que esto evidencia de que estamos todos trabajando sobre ese mismo tema. La base con la que contamos es que asociamos a que todos los transportes motorizados son lo que está bien y lo que predomina en la ciudad. Entonces, por un lado, no vamos a financiarlo porque vemos que la gente no lo utiliza a los modos activos porque sí, y por otro lado, no vamos a subirnos a modos activos porque, y esto es lo que quiero hacer hincapié, en realidad no nos vamos a subir porque hoy en día las ciudades no nos están dando las condiciones para que los modos activos para movernos sean realmente la mejor opción. Entonces, si
a mí me gusta hacer el ejercicio y últimamente lo hago cada vez más, así como las grandes encuestas de transporte, las encuestas de movilidad, ¿no? Preguntan a las personas cómo se movió ayer en vez de cómo te hubiese gustado moverte si las condiciones fuesen óptimas y de seguridad en todos los modos. Yo estoy segura que todas las personas, si pudiesen elegir, elegirían la bicicleta o caminar como modo de transporte, porque ¿quién no nos gusta ser feliz mientras nos movemos, gastar poco, estar activos, que nos dé el viento en la cara, etcétera, etcétera, y todas las bondades que tiene moverse de manera activa por la ciudad? Pero las condiciones no están dadas, ¿no?, para que eso suceda. Entonces yo creo que deberíamos empezar a pasar a una nueva etapa, una vez que ya vimos que solo difundiendo y digamos, mostrando los beneficios no hemos logrado cambiar la matriz modal de nuestras ciudades, la partición modal de nuestras ciudades de la manera que nosotros esperamos, y si no, quizás también es seguir invirtiendo no solo en la oferta, sino en la infraestructura segura en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, esto que siempre mencionamos, Vivi, de invertir en sistemas de bicicletas públicas como una estrategia integral de movilidad activa en la ciudad que venga acompañada de infraestructura segura y de apaciguar y pacificar todas nuestras vías en nuestras ciudades actuales. Lo que dices es bien interesante porque insisto, yo pareciera que a veces no estuviéramos tan del todo convencidos del verdadero papel que pueden jugar los sistemas de bici pública en esa desmotorización del modelo de movilidad de las ciudades, ¿no? Por eso nos cuesta, tenemos todavía un poco de resistencia en la inversión de los recursos. En Colombia tenemos tenemos dos casos palpables, el caso de Medellín y Montería. Un caso que yo creo que ya se ha vuelto como un caso de estudio, son los múltiples intentos de Bogotá por materializar un sistema de bici pública en el contexto de una ciudad que ya se mueve en bicicleta, que por muchas combinaciones culturales, de coyuntura, digamos de políticas que se implementaron desde hace muchos años, en Bogotá ha habido como una combinación perfecta de factores que ha permitido que en los últimos, podríamos decir, 8 años haya un boom del uso de la bicicleta particular, que de pronto podría estar haciendo a veces ver a Bogotá como que los sistemas de bici pública no serían lo suficientemente relevantes en sus prioridades. Pero el caso de Medellín y Montería son dos casos, yo diría, muy, muy bonitos, porque nos muestran, uno lo decía Juan, la perseverancia de Montería y uno, ¿quién se imaginaría que un sistema de bicicleta pública pudiera haber pegado y haberse mantenido en una ciudad que tiene 37 grados de temperatura bajo la sombra? Y no solo el sistema está ahí, constante, digamos, sin cerrar, sino que la ciudad usa la bicicleta como modo de transporte. Podría ser una de las ciudades donde así nos cueste creerlo y percibirlo, se usa más la bicicleta en Colombia. Y Medellín es un caso emblemático, fundamentalmente porque es que el papel que ha jugado en Cicla en la promoción del uso de la bicicleta es algo que yo creo que todavía no hemos logrado contar lo suficientemente bien. Es decir, Medellín es una ciudad ultramotorizada, es decir, que respira con el motor, huele a gasolina, la gente ama y aspira a tener una motocicleta y después de la motocicleta un vehículo. Es decir, aquí no estamos en un nivel de motorización peor por los avances que se han hecho de mucho tiempo en la inversión de modos de transporte sostenible, incluido el sistema de transporte público. Pero antes en Cicla la bicicleta estaba completamente ausente de la agenda de la ciudad, de la agenda de movilidad de la ciudad, y era impensable que un cristiano común y corriente, un habitante de la ciudad, pudiera considerar la bicicleta como modo de transporte. Y es en Cicla lo que permite, y muchas cosas que han pasado, y la perseverancia y la capacidad de que el proyecto haya pasado, que haya trascendido a varias administraciones, y el hecho de haber defendido la gratuidad del sistema, que en su momento nosotros lo defendimos muchísimo, con todos los problemas que puede generar, digamos, desde la perspectiva operativa, y que eso es otra discusión. Pero la discusión que había detrás de la gratuidad del sistema de Medellín era, venga, pero si estamos destinando tantos recursos para construir un puente más o ampliar esta vía, ¿por qué cuestionar la inversión de estos recursos 100% públicos para tener un sistema que en realidad le ha aportado mucho a la ciudad? Entonces, como en ese contexto, ¿cómo ven que podemos garantizar y cómo podemos llegar a ese despliegue, a esa materialización real de los sistemas de bici pública en las ciudades colombianas? Es decir, ¿cómo hacemos que Bogotá finalmente se decida? ¿Cómo hacemos para que ciudades que están muy cerca como Cali, como Bucaramanga,
en la misma Montería pueda ascender. Ciudades también que han estado ahí como en el espectro como Pereira, batallando, Villavicencio. ¿Qué tenemos que hacer para realmente lograr y convencer a todos, a los no ciclistas y a los ciclistas, de la importancia de los sistemas de bicicleta pública y lo ganador que puede ser como instrumento para promover el uso de la bicicleta, pero sobre todo para ayudar a transformar la cultura de movilidad de las ciudades? Juan, ¿tú qué piensas? Yo creo que ya lo decía Mari, no es solo el uso de bicicletas, sino es hacer nuestras ciudades mucho más amigables a ese despliegue. Definitivamente un tema de ciudades más seguras, un tema de pacificación del tráfico, todo este tipo de cosas son fundamentales para que realmente haya un despliegue real. Y adicionalmente yo ahí tengo que meter otro tema que me parece fundamental y es el tema de género, el tema de lograr cerrar esa brecha, de que más mujeres se suban a la bicicleta y cerrar toda la brecha de género donde todavía en nuestros sistemas, en los poquitos que tenemos buena información de las ciudades, de cómo se mueven las personas en bici, lo que uno ve es que cerca del 80-85% son hombres y solamente el 15% son mujeres. Y yo creo que eso es clave para el despliegue. Yo creo que si uno logra que más mujeres se monten en la bicicleta, que sabemos que de pronto son algunos de los principales actores que tienen esa incredulidad con el uso de la bici, que de entrada ahí, si uno logra convencer a más mujeres en la bicicleta, estoy seguro que puede convencer al resto de los hombres que se le midan y al resto de diferentes actores que en su día a día podrían estar usando la bicicleta. Otra cosa que a mí me parece bien interesante es en estas nuevas o más recientes iniciativas de los sistemas de bicicletas públicas, donde la información se vuelve un aliado gigantesco, donde todo se hace, y seguramente más ahora con todo lo que aprendimos en la pandemia, se hace mucho más tecnológico, se hace mucho más digital, pero además se genera información. Yo puedo empezar a tener información de mis trayectos, de cuánto me demoré, todo este tipo de cosas a través de aplicaciones y en fin, creo que son bien interesantes. Eh, y yo creo que ahí vale la pena resaltar, por ejemplo, el ejercicio del Popayán con nuestro convenio de bicis, donde se hizo el convenio y fueron ellos por iniciativa propia los que dijeron, oiga, si hacemos esto digital, si tenemos una aplicación, este tipo de cosas, vamos a tener, digamos, un despliegue mucho más masivo, y efectivamente fue así. Uno ve cómo funciona, digamos, cómo funciona el sistema público de bicis de Popayán, y digamos que es otro de los que yo llamaría exitosos. Lo otro es, creo que sería un error garrafal si uno pretendiera desde el gobierno nacional estandarizar una serie de hoja de ruta para los sistemas de bicicletas públicas, porque hay que entender que cada ciudad va a tener sus características y va a necesitar que su sistema se acople y se adapte a sus necesidades y a sus realidades y a su idiosincrasia sobre todo. Nosotros tenemos en la cabeza una serie de ciudades que creemos que pueden ser las más representativas, en las que si logramos hacer el empuje en estas ciudades, pues el país en general va a cambiar como su dinámica, pero también estamos entendiendo que tendremos que ver caso a caso qué necesita cada una de estas ciudades y cuál debe ser el apoyo que desde el gobierno nacional podemos dar para lograr esa masificación del uso de la bici, para lograr convencerlos de que de pronto entonces un sistema de bicicletas públicas salga adelante. Y yo creo que es eso lo que realmente necesitamos para lograr ese despliegue masivo. Simplemente tiro un poco la cuña de la meta tan importante que nos estamos poniendo desde el gobierno nacional, porque esto es una prioridad para nosotros, y es, pues nosotros en la NDC pusimos una meta que cuando lo vemos como un todo es una meta supremamente ambiciosa, que es lograr para 2030 aumentar en promedio un 5% del uso de la bicicleta en varias de las ciudades del país. Nosotros estamos poniendo 17, que son como las que tenemos más en el radar, como les digo, y escoger y decir, en cada una de estas ciudades tiene que aumentarme por lo menos el 5% de los viajes que se realizan a hacer viajes en bicicleta. Y para eso pues vamos a tener que tomar una serie de acciones muy fuertes, y yo creo que por supuesto los sistemas públicos de bicicletas van a ser parte, fortalecerlos va a ser parte también de esa estrategia, de eso que tenemos que lograr, pero de lo que se trata definitivamente es eso sí es algo que hemos entendido, y es la bicicleta como modo de transporte definitivamente es una opción clave, es una opción viable, es una opción lógica que tenemos que poder fortalecer y poder promover. Es finalmente el mundo de la realización, de las declaraciones versus las realizaciones, ¿no? Entonces,
Es posible que sea mucho mejor avanzar en realizaciones que en declaraciones. Yo creo que podríamos estar toda una mañana o toda una tarde hablando de esto que nos apasiona y nos entusiasma dentro del mundo de la movilidad activa, la bicicleta, y dentro de la bicicleta, la bici pública. Muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, Juan David, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a Cities Finance Facility por habernos invitado a compartir este espacio, esta conversación. Creo que quedan muchas conversaciones pendientes y esperamos que haya sido ilustrativo para quienes nos han escuchado y han participado en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, un gusto. Volvemos con Iván, quien nos da un mensaje para las nuevas generaciones. Bueno, mi mensaje es que siga el sistema, que se motiven a montar bicicleta y ayudar al medio ambiente que está tan cargado de contaminación. Tenemos un apoyo del gobierno con las bicicletas que son totalmente gratis, para que sepamos que cuando estamos montando bicicleta estamos descargando, estamos quitándole una carga a la tierra de la polución que emana un vehículo. Eso solamente de pensar que estamos colocando un granito de arena para que este mundo sea mejor, para que este mundo sea más natural, que no esté más tan contaminado y acabado, eso nos va a llenar de orgullo. Gracias a todos nuestros oyentes por ser parte de este podcast, una iniciativa del C40 Cities Finance Facility, programa implementado por la GIZ y C40 para apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura sostenible y resilientes al cambio climático. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación de Fondos de Inversión para la Niñez. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Conversápolis. Este es un podcast producido por Fugaz Media para CFF.